casa es donde duermo, pero mi vida real, la que me gasta los días, es esta. Este documental explora cómo el transporte público de Soacha ha dejado de ser un servicio para convertirse en un territorio habitado. Analizaremos las tensiones, solidaridades de la crisis de identidad que surge cuando el ciudadano pasa más tiempo en el bus que en su propio hogar. Soacha se ubica al sur de Bogotá, siendo el principal corredor de conexión de la capital con el país. La autopista sur es la columna vertebral de este municipio, un espacio saturado donde convergen diariamente cientos de miles de personas que buscan llegar a sus destinos laborales. La comunidad soachuna habita una ciudad dormitorio, marcada por el hacinamiento y la precariedad. Aquí se construyen redes de economía informal y dinámicas de cuidado mutuo entre extraños, evidenciando una comunicación no verbal basada en el cansancio compartido y la necesidad de sobrevivir al trayecto diario. Históricamente, el crecimiento poblacional de Soacha superó la infraestructura de transporte. Inició como una solución de movilidad, terminó siendo un escenario de exclusión y carga emocional, transformando la percepción del tiempo y el cuidado de los habitantes que han resistido décadas de transporte insuficiente. Es fundamental documentar esta realidad porque revela la deshumanización del habitante urbano, entender que este fenómeno permite visibilizar la resistencia a las mujeres soachunas y cómo el espacio del bus moldea su salud mental, su ánimo y su sentido de pertenencia al territorio. Contamos con el testimonio de Andrea Castellanos, usuaria diaria que encarna la experiencia física del hacinamiento, y Terry Mayorga, analista del territorio, quien aporta el contexto estructural de por qué el transporte es hoy el centro de la problemática social en Soacha. El bus se transforma de un espacio transitorio a un escenario de vida cotidiana forzada. En este no lugar, la intimidad se negocia entre empujones y silencios, convirtiendo el desplazamiento en el espacio donde el soachuno realmente habita y conoce a sus iguales en la adversidad. A veces llego a la fila, ahí mismo llega el bus y pues ya uno se sube y pues, pero a veces pues los buses se demoran, entonces mientras eso pues a uno le toca estar como pendiente de que no se le vayan a colar, porque pues si llega otro bus y se sube la gente, no tiene que irse corriendo, entonces hay que mirar que no se le vayan a colar para no perderse del bus que llega. Normalmente yo cojo dos rutas para llegar a mi trabajo y en el segundo bus, que es donde llego a un portal, al portal del sur, ahí es donde sí veo gente que sale, pues que llega a la misma hora, ya es gente que también entra a trabajar como al mismo horario de uno y siempre llegamos 6 de la mañana a coger los buses, entonces sí son como 2 o 3 caras que uno dice como, lo veo cada vez que llego a coger el Transmilenio. Dos ciudades que están unidas por tantas circunstancias, una diste tanto de la otra. Pienso que el drama es más a lo que somete la administración pública soachuna a los usuarios del transporte público que algún tipo de perjuicio que logremos nosotros desde la prensa identificar de parte de Bogotá. Si bien es cierto, Transmilenio no es la solución definitiva al transporte, sí por lo menos entra a contrastar con el sistema antiguo y ya precario, obsoleto, que tiene la ciudad de Soacha. El drama más duro es padecer la administración pública en Soacha. Más allá del conflicto por el espacio físico, emergen lazos invisibles de solidaridad pasiva, el cuidado de las pertenencias ajenas o el simple hecho de ceder un centímetro de espacio configuran una ética de supervivencia que permite sobrellevar la hostilidad de un sistema desbordado. Normalmente pues estoy en alerta
porque cuando el bus va tan lleno, eso se presta pues para que los amigos de lo ajeno pues hagan de las suyas, empiecen a pues a esculcar pues los bolsillos, pues normalmente uno trata de no llevar nada en los bolsillos, pero pues sí hay que estar como alerta, pues se siente temor o se siente angustia y pues uno va pendiente como de que no se vayan acercando mucho las personas, pues normalmente el bus está lleno, pero pues una cosa es que todos vayamos como apretados a que, por ejemplo, los hombres, hay hombres que aprovechan para, para tener más contacto con las mujeres, entonces hay que estar pendiente de eso, es más que todo como miedo o angustia de que esas cosas no vayan a pasar. Pues si uno va de pie, pues los pies es cuando uno, pues donde uno más siente el peso, porque pues las 2 horas ahí, pero generalmente, y pues como generalmente yo no cojo puesto, entonces pues normalmente los pies es donde uno siente más el cansancio, o dependiendo cómo uno se coja el Transmilenio. Pues yo que soy pequeñita, a veces uno no se alcanza a agarrar y si se alcanza se agarra, entonces se le duerme el brazo, cambia de pose, más que todo los pies y los brazos. Tiene que ver con esa falta de destreza, esa falta de efectividad de la administración pública soachuna para tener un proceso de integración mucho más profundo con la ciudad de Bogotá. Esta integración pasa por el desarrollo en infraestructura, el tener dispuesto el municipio para lograr una integración en el transporte público, ya que tampoco el transporte público interno es un transporte público moderno, es por el contrario, es un transporte público que aún se cobra en dinero, con monedas, con billetes, que resulta esto generando una cantidad de situaciones que tiene que lidiar el soachuno. El soachuno, si nosotros nos ponemos a pensar, el trayecto desde donde toman su transporte en Bogotá hasta que llegan a Soacha, ese transporte es efectivo. Habría que evaluar la situación que se vivía antes de Transmilenio en Soacha. Es decir, estamos hablando de la primera década de este siglo XXI y de la última década del siglo XX, es decir, de los años 90 y de los años del 2000 al 2010 y hasta que se instala Transmilenio. Es decir, los trayectos entre Bogotá, digamos, a un sector como el 7 de agosto hacia Compartir en la Comuna 1, pues divinamente duraba 3 horas y media, 4 horas. Había gente que tenía que salir a las 5 y media de la mañana para llegar a las 8 al Chicó, por ejemplo, una de las rutas famosas que habían en ese entonces. Entonces creo yo que de lo que se trata acá es esa incapacidad del transporte público. Es terrible que tenga que padecer la gente, perder tanto tiempo en el transporte porque las administraciones no se articulan, es decir, el progreso va mucho más rápido en la ciudad de Bogotá y la respuesta del gobierno de Bogotá a ese progreso que lo que reacciona el gobierno municipal respecto al progreso que llega desde la capital de la República y que ya empieza a sentirse desde el sector privado en la ciudad de Soacha. ¿Qué es lo que más le duele al soachuno de tener que depender siempre de Bogotá porque en Soacha no hay suficiente trabajo? Pues en realidad debemos entender a Soacha y a Bogotá como un todo, como una sola cosa. Si nosotros nos ponemos a mirar el accidente geográfico que nos reúne a los municipios de Cundinamarca y al distrito capital, pues somos un solo territorio, somos una sabana geográfica en la que se asienta Soacha, en la que se asienta Bogotá, Chía, Cajicá, Tocancipá, Sopó, Cota, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Tenjo, Tabio, muchos municipios de Cundinamarca, y pues no se entiende así de la manera política, ¿no? La división política nos segrega de alguna manera de esa sabana geográfica, la segrega en un polo de desarrollo que es Bogotá y otros polos de desarrollo que no terminan de despegar con base a sus planes de ordenamiento territorial. Es decir, la gran diferencia entre Bogotá y los territorios cundinamarqueses asentados en la sabana es esa incapacidad de planificar su territorio en articulación con los territorios circundantes, que geográficamente es el mismo territorio. Entonces, ¿qué hace esto? Que las zonas industriales en Cundinamarca no sea atractivo para los industriales que son los que le dan
pues uso a estos sectores y prefieren por logística, por economía en los impuestos, por un sinfín de condiciones, pues asentarse en la capital de la República, y lo que logramos nosotros es aglomerar cierta población del país en estos municipios circundantes a la capital de la República, que se convierten en ciudades dormitorio, en ciudades que son solo para llegar, dormir y los fines de semana medianamente habitarlos. Luego esto presiona negativamente las capacidades que hay de transporte público en Bogotá, en lo que es el occidente de la capital de la República, y el suroccidente y sur también, el territorio de Usme, que en otra hora fuera parte del departamento de Cundinamarca, pero tenemos también el problema de La Calera hacia el sector del Guavio. Entonces lo que vemos acá es una falta de planificación del territorio que no nos permite asentar la industria en estos municipios para lograr unas dinámicas de descentralización del aparato productivo y por ende de los sistemas de transporte, de los sistemas de salud, los sistemas educativos, productivos, de oficinas. Todo el sistema productivo debería repartirse de una manera equitativa en toda la sabana geográfica de Bogotá. ¿A qué le achaco? A la falta de ordenamiento territorial y planificación del gobierno, de los gobiernos municipales y del gobierno departamental. ¿Usted cómo cree que le cambia el genio o la forma de ser a la gente el hecho de permanecer casi medio día metido en un bus? Pues en realidad el tiempo que invierte un ciudadano en su trabajo es mucho más que el transporte. Es decir, es esa preparación del día que tiene un ciudadano. El ciudadano se despierta y ya está en función de lograr cumplir con un trabajo. Entonces se levanta, empieza a preparar lo que es su alimentación para el trabajo. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Cómo cree que le cambia el genio la forma de ser a la gente el hecho de permanecer casi 4 horas dentro de un bus diario? Pues yo creo que totalmente le cambia el genio, porque una persona en las circunstancias de transporte en las que se encuentra la sabana de Bogotá cambia el genio totalmente. Es decir, las personas se tienen que levantar divinamente en Soacha, Facatativá, los municipios que mencioné anteriormente, pues yo creo que con 2 horas, 3 horas de anticipación. Luego de esto pasar un periodo en el transporte público, luego llegar al estrés de la actividad productiva en la que se desempeñe, posteriormente cansado, tendrá que regresar a lidiar con ese sistema de transporte de Bogotá, que si bien no es difícil, no es el peor. Cuando se llega a los municipios o a los sectores como la calle 80, como en el sector de Occidente en las Américas, o aquí en el sector de Soacha, pues llegan y se encuentran con unos sistemas de transporte aún peores, en donde toca pagar con monedas, son despaciosos. Bueno, eso yo creo que agota psicológicamente y emocionalmente a las personas, y obviamente hay un deterioro de la calidad de vida en cuanto a la sanidad emocional y a la sanidad psicológica de las personas. Pienso que esto debe ser tenido en cuenta, obviamente, por quienes planifican todas las relaciones sociales entre los habitantes de un territorio. Sí, una vez me pasó con una muchacha, que la muchacha pues como que estaba sentada, yo estaba de pie, la muchacha estaba sentada y la muchacha empezó como a tener como movimientos raros. Pues yo la vi y pues como que la analicé, dije como, bueno, ¿será que es que está soñando? Pero pues en la realidad la muchacha estaba teniendo como ataques. Entonces en ese caso pues como otras personas nos pusimos alerta, lo que hicimos fue como tener a la muchacha, avisarle al conductor, y pues el conductor paró en la estación más cercana que le quedaba, llamó a un policía y bajaron a la muchacha, porque pues la muchacha empezó como a tener como unos movimientos repetitivos mientras estaba durmiendo, pero sí pues la tuvieron que bajar. Yo creo que no hay reglas porque pues cuando uno tiene afán y quiere subirse a un Transmilenio, pues uno lo único que hace es subirse, o sea, tratar de subirse, así sea empujando, así sea lo que sea. Entonces yo creo que
cuando uno se va a subir al bus en un Transmilenio, se pierden las reglas porque la gente no respeta. Si empuja, si pasa por encima de los demás, hay gente que se ha caído cuando entra al bus y la gente sigue pasando por encima, no respetan eso, no se detienen. Entonces yo creo que no hay ninguna regla, pues por lo menos uno lo que trata es como de no empujar, pues porque se han visto casos en que pues si uno empuja a alguien, de pronto esa persona pues se regresa a formar un problema. Entonces pues esa sería como una regla, como no agresión o no eso, pero yo creo que no hay reglas. En ese momento de subirse al bus se pierden las reglas. Yo creo que es ser demasiado optimistas pretender que haya un sentimiento de unión, fraternidad o solidaridad en torno a la desgracia que representa el transporte público para muchos cundinamarqueses, para muchos bogotanos. Yo creo que esto genera es por el contrario una mella al sentido de pertenencia sobre la ciudad. Pienso que un sistema de transporte efectivo, contrario censo, haría las veces de hacer sentir orgullo, no sé, como lo que ocurre en Medellín, que en Medellín el transporte es medianamente eficiente, luego es un patrimonio de la ciudad y se entiende como algo que nos une alrededor de una solución en común para todos los habitantes de esa ciudad. En Bogotá, en Soacha, en los municipios circundantes, no hay ese sentimiento de orgullo, por el contrario, se evalúa siempre y se habla de Transmilenio de manera peyorativa, no como una solución para aquellos que no vivieron los 90 y el inicio de este siglo en el transporte público, pues obviamente ya se acostumbran a esto y lo ven de una manera negativa, pero sí ha sido un avance, en la reducción de tiempos de transporte de la casa al trabajo, y creo que hace falta ese componente, ¿no? Ese componente de que los proyectos de transporte público estén construidos para que le facilite la vida a las personas, sino para facilitar o hacer viable un modelo. Al final, el bus es el sitio que más conozco, pero el que más me roba la vida. ¿Es posible construir comunidad cuando el espacio que más compartimos es el que más nos expulsa? La identidad de Soacha sigue viajando, fragmentada, en un bus rojo que nunca parece llegar a casa. bensound.com